Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a revisar el taller de evaluación formativa de las páginas 32 y 33 del texto de matemática de 10º año. Tenemos entonces aquí la pregunta número 1 que nos dice: para un estudio estadístico sobre el tiempo en minutos que un grupo de personas habla por teléfono celular diariamente, se ordenó la información con datos agrupados en la siguiente tabla. Tenemos aquí tiempo de llamadas en el celular, intervalo de tiempo y frecuencia absoluta. Tenemos aquí los intervalos de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Acá tenemos las frecuencias: 10 personas que hablan de 0 a 20 minutos, 15 personas que hablan de 20 a 40 y así sucesivamente. Tenemos acá 12 personas que hablan de 80 a 100 minutos, habiendo un total de 80 personas. Seguimos entonces al literal A, que nos dice: con los datos completa la tabla. Bien, entonces aquí tenemos el intervalo de 0 a 20, como lo dije antes. Tenemos las frecuencias absolutas de 10, 15, 25, 18, 80 personas, entonces agrupados en esta tabla con intervalos. Tenemos por acá XI y tenemos XI por FI. Antes de desarrollar esto voy a indicarles lo que significa. X y una rayita encima significa media aritmética. Esta letra significa sumatoria. XI marca de clase, FI frecuencia absoluta y N número de datos. En este caso aquí los 80 sería N, que son los números de datos que hay en esta tabla de este plan de estudio de estadística. Entonces continuamos acá el literal A. Como tenemos aquí las frecuencias absolutas, vamos a calcular las marcas de clase, que significa XI. Entonces, ¿cómo hallamos XI? Sumamos aquí 0 más 20, que me da 20, y divido para 2 me da 10. 20 más 40 me da 60, dividido para 2 a 30. 40 más 60, 100, dividido para 2, 50. 60 más 80, 140, dividido para 2 a 70. Y 100 más 80 me da 180, dividido para 2 a 90. Y tenemos acá. Luego aquí nos dice que hallemos el producto de XI por FI. Entonces multiplicamos 10 por 10, que me da 100. 30 por 15, que me da 450. 25 por 50, 1250. 18 por 70, 1260. Y 12 por 90, 1080. Sumado todo esto me da un valor de 4140. Hemos completado entonces la tabla del literal A. Pasamos al literal B, que me dice: determina la media aritmética de los datos. Para hallar la media aritmética utilizamos la siguiente fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de XI por FI sobre N. Como aquí tenemos ya este producto y aquí está la columna ya con la sumatoria, que me da 4140, lo coloco aquí y divido para 80, quedándome 51.75, que viene a ser la media aritmética. Pasamos al literal C. Aquí nos dice: completa la información. Tenemos entonces el cuadro de acá arriba, que nos presenta desde la frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos 10, 15, 25, 18 y 12 igual a 80. Tenemos esta parte y la parte de acá, estas dos columnas. Pero aquí nos pide que hallemos el valor absoluto de XI menos la media aritmética. Entonces aquí me toca restar XI, que viene a ser 10 menos
La media aritmética es en 51,75, que me da un valor de 41,75, que está acá representado el desarrollo. Entonces aquí tenemos valor absoluto de 10 menos 51,75 es igual a menos 41,75, pero como dice el valor absoluto de esto, nos queda el valor positivo, 41,75, que está colocado aquí. Asimismo, continuamos con el siguiente, 30, asimismo le restamos la media aritmética, quedándome 30 menos 51,75, dándome un valor de menos 21,75. Sacamos el valor absoluto, quedándome 21,75, que está aquí. De igual manera, restamos 50 menos la media aritmética, quedándome 1,75. Asimismo, 70 menos la media aritmética, que me queda 18,25, y 90 menos la media aritmética, quedándome 38,25. Terminamos esta columna, pasamos a la siguiente columna, que nos dice que este valor de aquí, el valor de xy menos la media aritmética, lo multipliquemos por la frecuencia absoluta. Entonces multiplicamos esto, 41,75 por 10, dándome un valor de 417,50. Aquí está indicado. Luego multiplicamos 15 por 21,75, que me da 326,25. 25 por 1,75, dándome un valor de 43,75. 18 por 18,25, que me da 328,50. Y 12 por 38,25, quedándome 459. Hacemos la sumatoria de toda esta columna, quedándome 1575. Luego me pide el literal D que encuentre la desviación media. Para ello acá tenemos las fórmulas que están en el texto de matemática de 10º año. Tengo aquí la desviación media, se calcula con la siguiente fórmula. dm es igual a la sumatoria del valor absoluto de xy menos la media aritmética por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Entonces, aquí está aplicada la fórmula. Como ya tenemos la sumatoria, que es 1575, lo divido para el número de datos, que son 80, y me queda un valor de 19,69, que viene a ser la desviación media. Luego en el literal E me pide que calcule en el cuaderno la varianza y la desviación típica o estándar. Y responde, dice. Para ello yo nuevamente he realizado la tabla, la misma tabla que está en la parte de acá arriba, pero había que modificarla porque acá ya nos pide que saquemos esta columna elevado al cuadrado y luego este valor que multipliquemos por la frecuencia absoluta. Entonces aquí tengo asimismo esta columna, como ya la hallamos en la parte de acá arriba, simplemente le he copiado y aquí solamente estamos elevando 41,75 elevado al cuadrado, que me queda 1743,06. 21,75 al cuadrado, 473,06, y así con el resto vamos elevando al cuadrado y me queda esta columna. Luego en la siguiente columna me dice que xy menos la media aritmética le elevemos al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces aquí, como ya tengo esta parte elevado al cuadrado, debo multiplicar con la frecuencia, con esta columna. Entonces vamos a multiplicar este valor, esta columna, con la columna de acá. Entonces dándome 10 por 1743,06, me queda 17,430,60. 15 por 473,06, dándome el valor de 7,095,90. Y así multiplicamos el 25 por el 3,06,
dándome 76,50, 18 por 333.06, que me da 5.995,08. Y finalmente 12 por 1.463.06, dándome el valor de 17.556,72. Realizamos la suma de esta columna, que viene a ser la sumatoria, dándome el valor de 48.154,80. Como aquí me pedía que halle la varianza y la desviación típica o estándar, tenemos acá mismo la fórmula de la varianza, que viene a ser esta, y la fórmula de la desviación típica, que es esta. Entonces vamos a calcular la varianza. Esta fórmula copiamos por acá. Me dice varianza es igual a la sumatoria del valor absoluto de xi menos la media aritmética por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. Este valor de aquí es esta cantidad, entonces la reemplazamos acá en la fórmula, 48.154,80 dividido por 80, quedándome como solución de la varianza 601,94. Asimismo calculamos la desviación típica, que tenemos aquí la fórmula. Ahora, si ustedes analizan las dos fórmulas, aquí está elevado al cuadrado y acá está sin el cuadrado, pero tenemos acá raíz cuadrada de la misma fórmula que está aquí, pero ahora está dentro del radical. Entonces esto significa que la varianza la introducimos en el radical y sacamos la raíz cuadrada de 601,94, dándome 24,54, el valor que vendría a ser la desviación típica, quedándome entonces el resultado del literal E, que nos pedía que realicemos en el cuaderno y calculemos la varianza y la desviación típica o estándar. Y responde, nos decía acá. Vamos entonces a ver qué nos pide más. Nos dice aquí el literal F: interpreta los resultados obtenidos tomando en consideración el valor de la media aritmética. Esto les dejo para que ustedes lo resuelvan a este literal. Ya está todo aquí, que nos dice, leo nuevamente: interpreta los resultados obtenidos tomando en consideración el valor de la media aritmética. Aquí pueden contestar. La segunda pregunta nos dice: analiza los siguientes histogramas de frecuencia, luego responde. Se representaron gráficamente los resultados de un grupo de estudiantes en la prueba de salto largo. Aquí tenemos el histograma de prueba de salto largo de varones, y por acá tengo la prueba de salto largo de mujeres. El literal A me dice: construye dos tablas de frecuencias para datos agrupados. Aquí ya está los intervalos. Me dice que halle la frecuencia absoluta y luego que halle xi por la frecuencia absoluta. Este cuadro lo he pasado acá porque es de los datos de varones, lo pasé acá y entonces saqué la frecuencia absoluta de 2 a 2,5. Podemos ver que tengo una frecuencia de 12, va de 2 en 2, entonces tengo 12. De 2,5 a 3 tengo el resultado, la frecuencia de 7. De 3 a 3,5, 15. Y de 3,5 a 4 tengo una frecuencia de 6. Sumando todo esto me da 12 más 7, 19, más 15 y más 6, 40. Luego acá tengo que calcular xi por fi, pero no tenía aquí en la tabla el xi. Por eso aquí le dividí la tablita en esta parte para hallar el xi, para luego multiplicar por la frecuencia. ¿Qué es xi? Si recordamos acá, nos decía que era marca de clase. Entonces xi
significa marca de clase y se la hallaba sumando el límite inferior con el límite superior y dividiendo para 2. Límite inferior y superior de los intervalos y dividimos para 2. Entonces aquí era 0 más 20 me da 20 y dividido para 2 me dio 10. Asimismo, entonces procedemos a calcular aquí en esta parte. Entonces 2 más 2.5 me da 4,50. 4,50 dividido para 2 a 2.25. 2,5 más 3 me queda 5,5. Dividido para 2 me queda 2.75. 3 más 3,5 me da 6,5. Dividido para 2 a 3.25. Y finalmente 3,5 más 4 me queda 7.5 dividido para 2 a 3,75. Entonces he sacado la marca de clase y luego multiplicamos el 12 por 2, 25 que me da 27, 7 por 2, 75 que me queda 19,25, 15 por 3, 25 dándome 48,75 y finalmente 6 por 3,75 que me queda 22,50. Sumando todo esto me queda 117,50. Entonces he desarrollado el literal A. En la siguiente página me dice que complete la tabla donde dice la prueba de salto largo de mujeres, para lo cual traje de la página anterior, como pueden observar aquí, ustedes, está aquí el histograma de las mujeres en la prueba de salto largo. Entonces a este histograma lo pasé acá para poder sacar los datos. Entonces vamos a proceder. Aquí me pide los intervalos. Aquí están los valores de 2 a 2,50 o 2,5. Intervalo cerrado y acá abierto. 2,5 a 3. De 3 a 3,5 que va aquí y de 3,5 a 4 que va por acá. Y asimismo sacamos los valores de las frecuencias. Como aquí podemos observar que van de 5 en 5, tengo 5, 10, 15 y 20. Voy sacando aquí la frecuencia del primer intervalo de 2 a 2,5, que tengo más o menos 12. De 2,5 a 3 que tengo la frecuencia de 20. De 3 a 3,5 tengo 6. Y de 3,5 a 4 aproximadamente tengo 2. Asimismo, se tiene que hallar la marca de clase sumando 2 más 2,5, que me queda 4,5. Dividen para 2 y van colocando aquí. Luego multiplican estos dos valores y tenemos acá el producto de XY por FY. Y sumamos acá el resultado. Esto tienen que ustedes desarrollarlo como quien practica. El literal B dice cuál es la longitud promedio del salto largo para varones y para mujeres. Ya en la página anterior ya dejé calculando la sumatoria de XY por FY, que este valor se divide para el número de datos, o sea 117,50 dividido para 40 y ya tengo la media aritmética que me pide aquí en esta parte, en el literal B, cuál es la longitud promedio del salto largo para varones y tiene que completar aquí la tabla, esta columna, y luego suman este valor que da aquí más el total de datos que tengo por acá. Tengo que sumar 12 más 20 más 6 y más 8. Sumamos y dividimos este valor de aquí para el de acá y me queda la media aritmética de las mujeres. Como dije, esto queda para que ustedes lo desarrollen. Asimismo, el literal C pide que calculen las medidas de dispersión para los dos casos, la varianza para varones, que dice que sale 0,28 y la desviación típica para varones 0,52. Falta hallar aquí de las mujeres
Y acá también dice en qué grupo de datos hay mayor dispersión con respecto al valor promedio del salto largo. Esto tienen que analizar luego que terminen de desarrollar. Por acá queda un trabajo colaborativo que tienen que realizarlo en grupo con la ayuda de su profesor. Y de esta manera hemos finalizado el taller de las páginas 32 y 33 del texto de matemática de 10º año. Si les gustó el video, ayúdenme con un like. No se olviden también de suscribirse a mi canal para que estén atentos a mis nuevas publicaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.